Continuamos acá en Vladimir a la Una. Carlos Trapani es el coordinador de SECODAP, que es el coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP, una ONG destinada pues a la defensa y promoción de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, tú escuchabas parte de la intervención que tuvo al comienzo del programa el criminólogo Javier Gorriño, y me gustaría conectar con dos cosas que lamentablemente se han mezclado: delito y adolescencia, y niñez incluso en Venezuela, ¿no? Sí, Más que delito, la comisión de hechos que están tipificados en la ley, porque el caso de los niños, pues ellos cometen falta, ¿no? Sí, bueno, infracciones, ¿no? Básicamente coincido con muchos de los que opinó el doctor, solo que bueno, el adolescente que comete un delito es una prueba fehaciente de que el Estado fracasó, de que la familia fracasó y que la sociedad fracasó. Es decir, esos tres principales actores en la vida de un niño no tuvieron el músculo suficiente para quitárselo a la violencia de las manos. Y es un reflejo de desprotección, es un reflejo de abandono, es un reflejo de falta de política y es un reflejo de una falta de un sistema de protección que ni es sistema ni está protegiendo a los niños. ¿Eso ocurre por qué? Generalmente los niños nunca han sido visibles en las políticas públicas. Venezuela en 1998 dio un salto importante en términos normativos, se aprueba la LOGNA, es un marco jurídico profundamente garantista, se cumple con un mandato de la Convención de los Derechos del Niño, pero nos quedamos muy cortos en la implementación. No se entendió la lógica de los derechos del niño, no se entendió que la LOGNA es un proyecto social de protección, que lo que busca es generar las mejores condiciones para que el niño sea feliz y para que el niño pueda crecer en un entorno seguro, libre de violencia y con lleno de oportunidades. ¿Qué ha pasado en el Estado? Que, por ejemplo, en materia de infancia, ¿quién es el doliente? ¿Quién da la cara por los niños? Yo sé que hay un problema con militares, hay un ministro de la Defensa, pero hay un problema con los niños, ¿quién da la cara? En el año 2007, cuando se reforma la LOGNA, el Estado asume la rectoría y entre el 2007 al 2013, 5 ministerios distintos han asumido el tema de infancia, sin contar todos los ministros que pasan en ese periodo. Eso hace imposible consolidar una política pública. No solo entender que los niños no solo son canaimitas o no solo son escuelas. Cuando hablamos de niños, una visión mucho más amplia, que implica familia, que implica desarrollo, que implica oportunidades, que implica participación, que implica inversión, que implica políticas públicas y lamentablemente eso no se ha materializado. Ahorita, entre el 2013 al 2017, bueno, la materia de infancia está en el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, en una casilla que se llama Grupos Vulnerables. Entonces, eso también perdió visibilidad, perdió sentido, y es un órgano que no da rectoría. Entonces tienes como en una orquesta un montón de músicos sin un director. Entonces eso ha sido uno de los principales problemas de infancia. No se ha entendido la lógica de los niños, no se han desarrollado programas, políticas, servicios. Un niño en la primera infancia que es víctima de maltrato, que es víctima de abuso, ¿a dónde va? ¿Dónde se protege? ¿Dónde se atiende? ¿Dónde papá o mamá pueden fortalecer sus capacidades parentales para ser mejores padres? No hay estrategias de atención, no hay estrategias de protección. Por lo tanto, tenemos la fábrica de delincuentes al máximo de su potencial. Entonces, tenemos que parar la fábrica y eso parte por una lógica de protección. ¿Cómo paramos esa fábrica? Fortaleciendo la familia, fortaleciendo la escuela, generando oportunidades de desarrollo, poder abordar esas condiciones determinantes de la violencia, como es la falta de escolaridad, el tema del hambre, el tema de la salud, el tema de la oportunidad de recreación, esparcimiento, deporte, juegos. Es poder cumplir la LOGNA, ni más ni menos. En la LOGNA está muy claro el mandato. ¿Cuál es tu balance, Carlos, del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Cuando la LOGNA entra en vigencia, bueno, se instaló un Consejo Nacional de Derechos, que era un modelo paritario, donde había representantes del Ejecutivo, representantes de la sociedad, pero bueno, que logró hacer un esqueleto de infraestructura, pero no se logró implementar. Es decir, los representantes del Ejecutivo no estaban debidamente formados, capacitados, sensibilizados, y los representantes de la sociedad no tuvieron el músculo suficiente para poder construir políticas públicas. Cuando el Estado asume la rectoría y desecha el modelo paritario, bueno, es donde los problemas se complican. Y además que con la reforma de la LOGNA condenaste la descentralización, eliminaste los consejos estadales de derecho y en consecuencia eliminaste todos los programas a nivel estadal que se pueden haber desarrollado. Eliminaste los recursos que a nivel estatal se pueden haber implementado. ¿Y en sustitución de eso qué se hizo? Nada. Se crea el IDENA, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos, que ellos se hacen llamar ente rector y no son ente rector por lo que establece la propia ley, que igual que es un órgano ejecutor, es una copia fiel y exacta del INAN. O sea, ese ente deliberativo que piensa, que construye, bueno, ¿cuál es la infancia que yo quiero en 20, 30, 40 años? No estamos pensando en eso. Más allá de lo que pasa en el hogar, Carlos,
en cuanto a que, bueno, falta el padre o falta el padre y la madre, porque la madre está trabajando supliendo la ausencia del padre, o el niño está de su cuenta prácticamente, deserción escolar, todo eso. Más allá de eso que vamos a abordarlo, me gustaría saber qué pasa en estos albergues infantiles y juveniles, qué pasa allí. Bueno, yo la primera pregunta que yo me haría es que si las autoridades conocen las directrices de cuidado alternativo de Naciones Unidas, ¿no? Que Naciones Unidas dio estándares internacionales para que esas entidades de atención cumplan los mínimos de los derechos del niño. Esas directrices no se conocen, no se difunden y mucho menos se implementan. Hay que diferenciar a entidades de tipo público que desarrolla el Estado y entidades privadas que desarrolla organizaciones emblemáticas como Red de Casas Don Bosco, aldeas infantiles. Hay diferencias abismales en la calidad de atención. ¿Qué vemos en común? Problemas en el acceso a alimentos, problemas en el acceso a medicamentos. Las personas que dirigen estas entidades, lejos de fortalecer los lazos familiares, trabajar con la familia de origen y atender al chico, están de cacerías buscando medicamentos, buscando alimentos, buscando medicamentos. Entonces, evidentemente eso genera problemas. No se está trabajando con la familia de origen, o sea, no estamos logrando de que esos niños puedan reinsertarse en su familia y hay un conjunto de debilidades estructurales que obedecen a las políticas de Estado. Hay un tema interesante que es el de los hogares sustitutos, ¿no? Que en muchos casos funciona como una alternativa para niños que han sido abandonados, por ejemplo, niños dejados en cualquier lugar. ¿Qué apoyo recibe la familia que toma la decisión, una valiente y hermosa decisión, pues de asumir el cuidado de un niño que no es de su sangre, que nació y fue abandonado? Pues? Claro, la ley establece que los niños tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia, pero no en todos los casos eso es posible, porque el chico está en riesgo en esa familia. Entonces ahí la ley lo que establece es la opción de la figura de colocación en familia sustituta. El problema es que hay pocas familias sustitutas. Hay pocas campañas informativas para que los padres, las familias se incorporen a estos programas de familia sustituta. En el contexto de crisis que estamos viviendo... Hay un digamos, protección para estas familias desde el punto de vista legal. Claro, estas familias se deberían inscribir en los consejos municipales de derecho, recibir asesoría, acompañamiento, para que ellos puedan desempeñar ese cuidado de ese niño que temporalmente está privado de su medio familiar. Pero te quería comentar, en el contexto de crisis... Que incluso puede llegar a convertirse pues, en su familia definitiva. Sí, dependiendo, si no es posible el reintegro, bueno, hay opciones de colocación, medidas mucho más permanentes. Pero una familia donde antes decía que donde comían 2, comían 3, bueno, ahorita la cosa es como complicada, es mucho más difícil. Entonces, bueno, ¿cuál es el estímulo que reciben estas familias que asumen estos programas de familia sustituta? Donde hay restricciones para comprar harina pan, donde hay restricciones para comprar aceite, arroz, medicina. Entonces, bueno, hay un contexto. Ropa incluso, fíjate. Hay un contexto de crisis donde, bueno, no hace nada atractivo ser familia sustituta, ¿no? Porque son muchas las dificultades que enfrentan. Quizás hay un sector allí, el más difícil, es el de aquellos niños que tienen 11, 12 años o un poquito más, que no tienen familia, que no son fáciles de colocar porque es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué se está haciendo con ellos? Bueno, los vemos en las calles, los vemos en el lugar de Sabana Grande. Pero los que están en esos albergues, por ejemplo. Bueno, es que son pocas las estrategias que tienen las entidades de atención para poder reinsertar a esos chicos a la familia, ¿no? Hay organizaciones que hacen un esfuerzo importante por garantizar la escolaridad, por garantizar la recreación, los derechos básicos, pero bueno, el chico tiene derecho a estar con su familia. O sea, no hay otro espacio ideal para un niño que sea con su familia. Esos chicos, bueno, necesitan desarrollar factores resilientes que le permitan poder reinsertarse en su familia y en su comunidad. Es un tema pendiente. Es un tema pendiente, por ejemplo, saber cuántos hay en entidad de atención. Esa cifra no se conoce. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia? ¿Cuál es la causa que deriva su privación del medio familiar? ¿Cuáles son las estrategias para trabajar con la familia de origen? Eso no se sabe, eso no se conoce. O sea, si en un país no sabemos ni siquiera cuántos niños hay en entidad de atención, evidentemente, bueno, cómo vamos a desarrollar políticas para poderlos prevenir y sobre todo para poder atender a los que ya se encuentran en esa entidad. Alarmó mucho el asesinato de funcionarios militares en Sabana Grande por parte de una banda donde había niños, ¿no? ¿Qué reflexión puedes hacer con respecto a estos casos, ¿no? Bueno, es un ejemplo de desprotección. Es una señal clarísima de lo que no estamos haciendo como adultos nuestro trabajo como debe. A mí me preocupa mucho, bueno, cómo se ha estigmatizado el tema de los niños que se encuentran en calle, cómo se está posicionando la idea de la mano dura, de la lógica represiva. No, y criminalizarlo también, ese es el problema, ¿no? Y eso es algo que la propia Constitución superó y que la propia LOGNA desarrolló, no poder criminalizar la pobreza. Los chicos no están en calle por gusto, por moda, porque se sienten bien en la calle. Están ahí, bueno, porque la propia vida, la falta de oportunidades, la falta de protección los llevó a ese entorno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Proteger. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevenir. En el mes de febrero, la prensa nacional reflejó la historia de esos chicos
se llamó el tren de Sabana Grande, porque si esos casos estaban documentados en medios de comunicación, se sabían dónde estaban, cuáles eran las edades, ¿por qué ninguna autoridad se apersonó? Buena pregunta para reiniciar nuestra segunda parte. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Carlos Trapani, quien es el coordinador de SECODAP, coordinador general. Ya regresamos. Usted está viendo Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Carlos Trapani, quien es el coordinador general de SECODAP, Centro Comunitario de Aprendizaje, una ONG destinada a la defensa de los niños, niñas y adolescentes y a la promoción de sus derechos. Esta situación de los niños de Sabana Grande, bueno, da pie para todo este debate con respecto al rol de la familia, de la sociedad y del Estado. Y por qué estos niños están en la calle y por qué están cometiendo delitos y qué hacer con ellos, ¿no? Mira, hay que desarrollar una lógica de prevención, una lógica de promoción de derechos, una lógica de detección temprana. Decíamos antes, bueno, que si esos niños, esos casos estaban documentados en medio, bueno, ¿por qué el Consejo Municipal de Derechos del Municipio Libertador no se apersonó? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo no se apersonó? ¿Por qué el Ministerio Público no activó sus mecanismos para poder proteger a estos chicos? Dolorosamente tuvieron que ser noticia por un hecho que condenamos, que repudiamos, pero ellos son las consecuencias de una crisis que estamos viviendo. ¿Cuántos niños habrá en Venezuela en esa situación? ¿Habrá algún estudio? Mira, las cifras más recientes las ofreció la Fiscal General de la República hace pocos días, ¿no? Ella hablaba de que hubo 22.000 imputaciones de adolescentes que cometieron delito. Ella hablaba acerca de 10.000 acusaciones. Esas son cifras que nos llaman a la reflexión, ¿no? Porque esas cifras tan altas. A mí me gustaría ver incluso... Bueno, si tenemos 53.000 presos en las cárceles, imagínate tú. Y sobre todo, bueno, ¿cuál es la capacidad operativa que tiene el Estado para dar una adecuada atención a todos esos adolescentes que hayan incurrido en la comisión de delito? El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, bueno, tiene un viceministerio para la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, ¿cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Qué hacen con los chicos? ¿En qué condiciones están las entidades de atención? Porque una de las preocupaciones que nosotros manifestamos como SECODAP era, bueno, que esos niños que cometieron delitos, ¿dónde lo iban a estar? ¿A dónde lo iban a colocar? Y se corría el riesgo de que iban a estar en entidades de atención de niños que no tienen familia. O sea, estás mezclando dos poblaciones. Estás mezclando niños que cometen delitos con niños que son víctimas. Entonces, eso reproduce Y la ambos son copia... víctimas de alguna manera, ¿no? Claro, pero reproduce la copia más terrible de lo que fue el INAN, ¿no? Donde no había atención diferenciada. Bueno, tanto es así, bueno, que el Termina siendo una adolescente... escuela de delincuencia. Que el adolescente de 14 años que estaba en una casa hogar forjando futuro en Mariche, se fugó. Por el caso de estos militares Por el caso de asesinados. estos militares. Fue reseñado en la prensa, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la autoridad que está dando la cara, que está respondiendo por estos adolescentes? Y sobre todo que responde por las víctimas, ¿no? Porque una de las cosas que... Si no se hace nada dentro de unos años, ese muchacho puede terminar siendo un connotado PRAN, por ejemplo. Hay factores determinantes que lo va a llevar a la violencia. Desgraciadamente. Pero fíjate, este es un aspecto del problema. Lo otro es qué está pasando en la escuela. ¿Qué está pasando con el tema de la deserción escolar, Carlos, por ejemplo? O con la falta de cumplimiento de la escuela en cuanto a su rol como complemento de lo que la casa hace, ¿no? El hogar. Nosotros hemos dicho que la escuela es una caja de resonancia del país, ¿no? Los problemas que vive la familia y que vive la sociedad también lo vive la escuela. La escuela es un espacio donde la violencia está sentada en los pupitres. La escuela ha perdido capacidad de poder contener a los chicos. Los chicos están dejando de ir a la escuela porque no tienen qué comer. Nosotros hicimos una investigación con CISOR donde analizamos en 1099 hogares el tema de la alimentación. Y muchos de los chicos que reciben el programa de alimentación escolar denunciaron que bajaron la calidad y la cantidad de alimentos. Y casi la mitad, estamos hablando de casi 400 niños, dijeron que no reciben ningún tipo de programa de alimentación escolar. Entonces, si la escuela no puede garantizar que el chico al menos almuerce, evidentemente, bueno, la escuela no está cumpliendo ¿Qué su pasó rol. con las escuelas bolivarianas que servían la comida, el horario completo, aquel que se había establecido? Bueno, muchas estaban inscritas en el PAE, en el programa de alimentación escolar, que se centralizó y ahora es el SAE, que es el Sistema de Alimentación Escolar, y muchas escuelas lo que nos reportan, bueno, que hay dificultades en la distribución de los alimentos. Por ejemplo, hay una escuela que tiene que ir al centro de distribución y muchas veces el costo de buscar los alimentos representa mucho más de lo que le están recibiendo por alimentos. Creo que hay que revisar el tema de alimentación escolar, creo que hay que revisar el tema de la convivencia escolar. Hay una mora legislativa en lo que respecta a la Ley Orgánica de Educación, hay un limbo en todo lo que respecta a la disciplina escolar y nosotros apostamos a que las escuelas tienen que repensar lo que están haciendo. O sea, yo no puedo educar para la vida si no le doy vida a la educación y eso implica que se fortalezca el clima escolar. ¿El tema de la violencia se trata en la escuela con los niños, por ejemplo? Nuestra experiencia no. Hemos ido a muchos centros educativos públicos, privados, grandes, pequeños, urbanos, rurales,
donde bueno, se niega el problema, ¿no? Violencia como violencia no hay, pero vemos agresiones físicas, pérdida de objetos, acoso, incluso bueno, las autoridades, ¿no? Hubo una investigación que hizo el Ministerio de Educación bajo la gestión de la ministra María Hanson con UNICEF, donde esos resultados nunca se publicaron. La ministra lo que declaró bueno, que hay una sensación de violencia, que hay una ligera tendencia, pero si las máximas autoridades no reconocen el problema, minimizan el problema o piensan que el problema de la violencia en las escuelas se resuelve con una tanqueta en el patio, creo que están desorientados, ¿no? Eso no resuelve los problemas de violencia. Hay que trabajar el clima, hay que trabajar los vínculos, hay que mejorar las condiciones de infraestructura, hay que mejorar las condiciones del docente para poder que esa comunidad educativa sea comunidad y sea educativa. ¿Y el contacto escuela-padres? Hoy, ¿cómo es? Lo que pasa es que los docentes criminalizan mucho a la familia, ¿no? Generalmente creo que a la familia se le exige mucho y pocos espacios de apoyo tienen, ¿no? Ese puente escuela-familia se rompió y tenemos que hacer esfuerzos para poderlo construir en base sólida. Yo creo que muchos docentes aspiran que el niño tenga la familia que él tuvo y muchas veces evalúan a la familia por sus referentes familiares. Y hay que entender que el modelo de familia cambió. La dinámica de las familias son muy distintas cuando nosotros éramos niños. Es una familia que vive en crisis, es una familia que vive en desabastecimiento, es una familia que vive en cola, es una familia que vive en un contexto de polarización y conflictividad social. Eso quiere decir que la escuela sea también un espacio para que la familia pueda crecer y pueda fortalecerse. El conflicto político y los niños. ¿Cómo ven los niños el conflicto político? ¿Cómo los impacta? Bueno, los adultos generalmente piensan que los niños no saben, que los niños no conocen, que los niños no pueden opinar. Y si los escuchamos nos llevamos sorpresa. En distintas iniciativas de formación que desarrolla SECODAT, con la red de escuelas de Fe y Alegría, con escuelas de ABE y con otras escuelas, cuando les preguntamos sobre el conflicto y la polarización, los niveles de detalle, los niveles de información nos quedaríamos asombrados. Incluso si muchos de los problemas que vive el país se los preguntáramos a los niños, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque ellos son mucho más pragmáticos en las soluciones. Yo creo que a los chicos hay que informarles lo que estamos viviendo, hay que informarles qué es la polarización, porque lo que nosotros no le decimos a los chicos se lo imaginan. Y te pongo un ejemplo. Hubo un chico en una experiencia de formación que nos dijo que su mamá ya no lo quería. Cuando le preguntamos por qué, bueno, porque antes su mamá le hacía 2 arepas y ahora le hace 1 arepa. Entonces, porque le hace 1 arepa ya dejó de quererlo. Entonces, bueno, si la familia no le informa, no le explica, no dice qué está pasando en el país, evidentemente los chicos se lo van a imaginar. Entonces, yo prefiero que mamá y papá puedan transmitir esa información de acuerdo a su edad, en base a lo que ellos quieren y necesitan saber, y darle una adecuada atención y orientación. Ese es un tema importante, ¿no? El tema social y político. Ahora, el odio, el manejo del odio en una sociedad como la nuestra, donde está a flor de piel esta situación, donde vemos que hay gente que no tolera al que piensa distinto. Claro, y el desarme no solo de armas de fuego, No, también hay que desarmar desarme la verbal, palabra. exacto. Hay que desarmar la palabra y creo que el ejemplo lo tienen que dar las autoridades, desde el presidente de la República hasta directores de escuela. Yo no puedo exigirle a un niño lo que yo no practico a nivel personal. Si yo como adulto descalifico, ofendo, grito, evidentemente los niños van a aprender de ser referentes. Los niños aprenden mucho más de nuestras acciones que de nuestros discursos, nuestros sermones. Entonces el llamado a las autoridades, un poquito de cordura, un poquito de sensatez y por favor que cumplan las obligaciones que están previstas en la ley. Obligaciones previstas en la ley, ese es un tema importante con respecto a la infancia, a la niñez, a los niños y a los adolescentes. ¿Qué cosas no se están cumpliendo, que tienen que cumplirse y que no son tan difíciles de cumplir? Inversión, prevención, institucionalidad y promoción de espacios de participación plural, diversa, de los niños y los adolescentes y sus familias. Creo que es importante invertir en infancia. Infancia no es un gasto, pero la pregunta es ¿cuánto se está invirtiendo en la infancia? La política, la iniciativa que tiene el Estado de misiones sociales, bueno, ¿cuánto se está invirtiendo en los niños? Y esa relación inversión-beneficio corresponde, se ajusta. Entonces ahí yo lo que invito al Estado es que se lean la observación general número 19 del Comité de Derechos del Niño que habla sobre inversión y que cumplan los mandatos que están en esa observación general. Hay otro aspecto también que creo que es importante abordar y es el del bullying, un tema que no lo hemos abordado en esta conversación, pero que forma parte de la situación de violencia. En estos 2 minuticos que nos quedan, vamos a hablar un poquito del bullying. El bullying es una manifestación de la intolerancia, del que piensa distinto, del que habla distinto, del que no se parece a mí. El bullying es una manifestación de discriminación. Entonces las escuelas tienen que reconocer que tienen problemas de acoso escolar y frente a eso poder trabajar con la víctima, con el victimario, y también con los testigos espectadores, con los compañeros que observan la agresión. Y tenemos que condenar la violencia de todos sus tipos. No podemos minimizar el problema de acoso escolar diciendo que eso es un tema de muchachos, que es un problema de muchachos. Es una forma de violencia que causa secuelas importantes psicológicas e incluso
puede llevar al niño a cometer agresiones físicas, incluso a salir del sistema escolar. Entonces, el acoso no es un juego, el acoso es una realidad que está ahí, que está latente y que tenemos que atenderlo de forma oportuna y adecuada. ¿Cómo nace el bullying? ¿Qué es lo que lo estimula? Alan Olgus, que fue la primera persona que escribió sobre el tema del acoso escolar, dice que el bullying parte de una relación asimétrica del poder. Es decir, ese niño o ese adolescente que acosa, lo que busca es un liderazgo negativo. Pero muy probablemente ese acosador, ese victimario, profundamente también fue un niño o un adolescente herido, un adolescente que en casa no fue reconocido, que no fue estimulado, que la escuela como escuela no lo reconoció, no lo valoró. Entonces, bueno, es un llamado a entender la dimensión tan compleja de lo que es el acoso escolar, ¿no? Que tenemos que trabajar con la víctima, pero también con el victimario. ¿Rol allí del maestro? Escuchar, atender, detectar, orientar y denunciar en aquellos casos que sean necesarios. ¿Hasta qué punto es la sanción, la suspensión, la expulsión de la escuela o una suspensión temporal un mecanismo que pueda hacer disuadir a un niño de cometer bullying? Yo creo que no. Por ejemplo, la experiencia nos dice que un chico que por acoso lo expulsan y va una semana a su casa, 3 semanas a su casa, viene reforzado de la escuela. O sea, ver que la sanción, la expulsión como un reconocimiento y un premio. Yo creo que hay que trabajar en la escuela, yo creo que hay que trabajar con la familia, hay que escuchar al chico, hay que poder establecer estrategias intencionales, deliberadas, lógicas, profesionales, para poder entender las causas que generaron esa situación de acoso escolar. Te agradezco mucho, Carlos Trapani, que hayas venido al programa. De verdad Un que gusto. sí. Un placer tenerte por aquí. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos